Ahí vamos. ¿Cómo vienen? Bien, cansados. Me imagino. Hola, profe. ¿Cómo van? Eh, Bien. ¿Tienen parcial pronto ahora con otra de las materias? ¿Cómo, profe? ¿Tienen parcial pronto con las otras materias? También. Me parece que no, que falta. Sí, creo que recién el 13 de noviembre y el 15 tenemos algunos. Así que Bien. falta bastante. Falta. Ok. Eh, Romina, ahí ayer, creo que a la noche, te alcancé a responder. ¿Viste cuál era el error en lo que estábamos haciendo? Sí, ahí lo vi, había que cambiar de Sí, sí. sí, ya lo cambio. Y sí, ahí ya me dio bien. Y funciona. Sí, sí. Yo lo probé también y anduvo. Tuve un rato medio largo hasta que me di cuenta del teórico eso. Gracias, profe. No, no. Me voy a poner a subir las clases que faltaban. Faltan de la semana pasada, ¿no? Sí. Del 21. Bien, ahí estoy bajando las clases de la semana pasada. En un ratito las empiezo a subir. Eh, mm, no, no dije nada. ¿Cómo vienen con el práctico? ¿Alguien está trabado con algo? Yo había hecho el 7 y el 8, pero después como que siempre me funcionaba con matrices 2x2 y después cuando quise probar con otro tamaño, Sí. ahí dejó de funcionar. Pero ahí sigo intentando porque quizá encontré un error. Ajá. ¿De Eh, qué? ¿De cuál era? O sea, ¿Del 8? el 7 y el 8 me parece. Bien. Mm, ujú. Bien. AutoHackOI. ¿Encontraste el error? Esta era la que estábamos viendo con Romina, ¿no? El otro día. Sí, esa. ¿Cuál era el error El error de... que tuvimos nosotros era que construíamos la matriz 2x2 con el B y eso lo que hace, recordemos que la B que nosotros estábamos definiendo era una matriz que tenía la diagonal cero. Entonces, si nosotros hacíamos eso, siempre nuestra matriz, por la que estamos multiplicando la A, va a tener, eh, va a tener el mismo ángulo. Entonces, lo que hay que hacer es la matriz chiquitita, esa la 2x2 que se construye, es con A, no con B. ¿Sí? Ah, ok. O sea, la que puede ser que el profe llama J. Claro, a ver, para. Déjame mostrar el, el algoritmo, digamos, bien hecho y lo vemos ahí. Eh, Otra pantalla. Ahí. eh, Acá. Nosotros lo que estábamos haciendo cuando lo vimos con Romina es que definíamos la B como A menos la diagonal de A. ¿Sí?
que esta es la matriz que íbamos a usar para calcular el of A. Bien, El tema es que, bueno, de ahí, de esa matriz, nosotros tenemos que encontrar cuál es el índice del máximo, ¿no? Del argumento máximo para el valor absoluto. Después, lo que hay que hacer es construirse esta B0, no sé cómo le habíamos llamado. La J en realidad es la que se genera a partir de Jacobi 2D de B0, ¿sí? sí, Entonces, acá nosotros lo que estábamos haciendo con Romina el otro día era en vez de poner A, poníamos B. Pero acordate que acá lo que estamos haciendo es B, I y BJJ. Entonces esos números siempre van a ser cero por cómo construimos la B. Entonces aplicarle Jacobi a esa matriz siempre va a dar la misma matriz. claro, sí, sí, pero ¿Eh? creo que no, creo que yo no hago eso, pues yo tengo bueno, Mm, la A, claro. que es la inicial, pero bueno, a ver, ahí me sigo fijando. Sí, si querés Eh, déjame bueno, dale. ese ahí, así veo Sí, si sí. encuentro el error. Ujú, por supuesto. Un resto de gente, como eran. Bien, yo estoy en el mismo, así que los estoy viendo. Acá. Em, sí, si quieren, lo que podemos hacer también es revisar de vuelta al lado con el teórico, a ver, digamos, qué es lo que había que hacer correctamente, como para seguir haciendo esto que hacemos de pasar el pseudocódigo a código. Digamos, digamos que es una de las técnicas que más hay que entrenar en esta materia. En la mayoría de las materias que tengan métodos numéricos. Básicamente entender cómo paso directamente el pseudocódigo que ya es saber cuál es el algoritmo, digamos. Solamente a que la compu haga eso. No estamos pidiendo nada más que eso, entonces hay que tratar de pasarlo todo al lenguaje de la máquina. Eh, entonces, lo que hay que hacer con el método de Jacobi para diagonalización es... eh, ¿Estoy bien acá? Sí, sí, sí. Ustedes ya venían de antemano con un Out Jacobi 2D, ¿sí? Que era el que ustedes a partir de una matriz de dos dimensiones encontraban cuál era la rotación que había que aplicar para para conseguir diagonalizarla. Sí, entonces eso se parece mucho o tiene una similaridad con un poquito el Gibbons, ¿no? Que Gibbons se ponía en pares de dimensiones a mover cosas. Jacobi 2D hace algo parecido, pero en realidad lo que hace es buscar cuáles son los pares de dimensiones que tiene que ir moviendo. ¿Sí? Eh, entonces, básicamente lo que hay que hacer es agarramos a la matriz y una de las cosas importantes que hay que hacer es encontrar formas de calcular esta famosa OFF de B, que es la norma que, o sea, uno lo ve así, cada uno lo ve así, como este bicho, pero si uno quiere de última hacer el cálculo más rápido quizá es aplicarle, eh, aplicarle la norma de Frobenius a B a A menos su diagonal. ¿Sí? O sea, pero a veces facilitar este cálculo hace que nos perdamos y tratemos de usar, no, se nos complique entre usar B y usar A. Pero lo importante acá es que, bueno, creamos una matriz
una identidad, ¿sí? Que va acá. Hacemos una copia de la matriz original para poder tenerla todavía acá y que no la estemos cambiando a medida que estemos haciendo el algoritmo. Nosotros en este caso nos definimos una B, quizá en momentos, en términos de memoria, esto no está tan bueno, ¿sí? Entonces a veces directamente lo que hacemos es esta operación que estamos haciendo acá, la metemos acá y nos olvidamos de la B, ¿sí? Entonces es una cosa es algo que se puede hacer. Yo lo que estuve haciendo es imprimirlos en pantalla estos valores porque estaba viendo que nunca cambiaban cuando estaba todo mal. Pero bueno, entonces una vez que hacen esta matriz A, esta, esta matriz que es A menos su diagonal, lo que hay que buscar es cuál es el índice IJ para el cual se consigue el máximo valor del valor absoluto de A. ¿Sí? Entonces nosotros al hacer esto, entonces estamos buscando, lo que hacemos es transformar a esta matriz, que es A menos su diagonal, en una matriz que tiene todos valores mayores que cero, agarrando el valor absoluto. Y lo que hacemos es conseguir el argumento máximo. Es dónde está el máximo valor absoluto. Que tiene de difícil un poquito en ese sentido Python es que a la matriz, a cualquier arreglo, lo ve como por lo menos cuando busca el argumento máximo, lo ve como un arreglo de una sola dimensión. ¿Sí? Entonces, lo que les va a devolver a argmax es un número que en realidad es el lugar donde está el máximo, pero visto como un arreglo unidimensional. Entonces lo que hay que hacer es transformar ese dato que nos viene en dos dimensiones, ¿sí? Porque nosotros tenemos I y J. Entonces una de las funciones que tenemos para hacer eso es unravel index, ¿sí? Unravel En index, eso me había trabado yo. bien, buenísimo. Claro, porque si no, una cosa que había que hacer o sea, no es imposible, ¿no? Si uno se pone a pensarlo, es dividir por la cantidad por la cantidad por la dimensión de la fila, de las filas, ¿sí? O sea, cuántas columnas tiene, en realidad, ¿sí? Dividir por la cantidad de columnas y el valor, el valor de eso, o sea, el entero de eso es la fila en la que se tienen que poner y el módulo de eso es el módulo de la división por eso es lo que está en la columna que necesitan. ¿Sí? Pero lo bueno es que Python hace eso por nosotros con esta función. Nosotros hacemos un unravel index de dónde está este bicho visto como unidimensional y si le agrego la forma de la matriz, con eso consigo todo. Sí, pero si uno se pone a mirar, si en algún momento puedo entrar y ver qué pasa, pero si uno se pone a mirar dentro de esta función, hace lo que yo estoy diciendo. Visto de quizá bueno, en un ratito del tema lo podemos ver más gráficamente, pero digamos que lo más difícil acá es encontrar el I y el J. Una vez que encuentran el I y el J, tienen que armarse una matricita, ¿sí? Que es la matriz en los índices IJ, ¿sí? Como dice acá. Entonces lo que hay que hacer, lo que nosotros hicimos acá es armarnos esta matricita, ¿sí? Que acá tiene el II, el IJ, el JI y el JJ, pero de A, ¿sí? O sea, de la matriz sin restarle la diagonal. Después lo que hacen es, bueno, encontrar cuál es la rotación con CS que les consigue la diagonalización, ¿sí? Usando Jacobi 2D y se arman la matricita de la rotación, que está acá en J. Y luego lo que hacen es aplicarlo al slice que necesitan, ¿sí? O sea, las filas IJ de A van a ser J transpuesta por las filas IJ de A. Y después las columnas IJ de A van a ser ellas mismas multiplicadas por la J. Y lo mismo le vamos a hacer solamente a derecha a la matriz esta que nosotros comenzamos con la identidad, pero es la de las rotaciones. O sea, básicamente lo que hacemos acá en la Q es juntar todas las rotaciones. ¿Sí? Y después, bueno, de vuelta, calculamos el off de A y bueno, vamos a parar cuando la off de A sea menor que un epsilon o hayamos llegado a la cantidad de iteraciones.
¿Sí? Más o menos se decidió. ¿Alguien tiene dudas? No, está bastante bien. Me sirvió eso del unravel y Ujú. también eso del off, porque yo me había creado una función off y Ah, recorría toda la matriz con un for. claro. Va, Sí, como eso era puede ser pesado. simétrica, la mitad nada más. Sí, sí, eso puede ser un poco pesado. Y, o sea, si nosotros a esto lo quisiéramos hacer en términos de memoria eh, lo más eficiente posible, no nos meteríamos directamente con esto. O sea, no usaríamos no crearíamos directamente la B y lo que haríamos es directamente acá hacer A menos npdiag. Otra cosa, npdiag, recuerden que cuando nosotros se lo aplicamos a una matriz nos devuelve un arreglo, entonces lo que tenemos que hacer es volver a aplicarlo para generar la matricita. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Claro, acá. Nosotros acá, en vez de hacer esto, deberíamos hacer a menos np.diag, np.diag. Pero se pone un poco feo a veces de leer el código cuando hacemos estas cosas. Em, y acá tenemos a punto .shape, ¿sí? Entonces con esto básicamente nos olvidamos de todo lo que, lo que venía de definirnos una nueva matriz. Acá. Igual tampoco es tan así de que si nosotros lo definimos solito, así vamos a hacer desastres, sino que a veces Python no es súper inteligente, pero los compiladores, si en realidad no es un compilador, esto ejecuta en el momento, hacen alguna ejecución que se llama lazy, eh, que básicamente es como que el lenguaje trata un poco de hacer una ejecución, digamos, bosquejada de la función y se fija, trata lo posible de hacer cosas que no gasten tanta memoria. Como por ejemplo, quizá algunas veces se dé cuenta de que no es necesario crear la B o cosas así, pero tampoco le podemos pedir mucho. Hay algunos lenguajes que sí hacen esas cosas. Por ejemplo, C y Fortran le permiten, como son lenguajes compilados, básicamente uno crea la función y después se genera un binario que es el que va a ejecutar la función. Entonces lo que hace ahí a veces el compilador es tratar de hacer todas esas operaciones que uno va escribiendo de forma más óptima. Pero bueno, en Python, que se ejecuta en el momento, no pasa tanto eso. Em, y bueno, esto sería más o menos, no sé dónde se estuvieron perdiendo los que se estaban perdiendo. Supongo que un poco, bueno, eso de conseguir el índice. Así que otros problemas se encontraron cuando estuvieron trabajando con esto. Yo vi que, bueno, en esa parte de los índices no había puesto valor absoluto, Mm, bien. pero sigue dándome error. O sea, me da muy parecida a la que me da, por ejemplo, Eh, porque también sí. hice el 8 que usa el ejercicio 7. Sí. Entonces, cuando pruebo la SVD de Linal, Ujú. me da muy parecido, pero hay varios números que, bueno, al Linal le da negativos y a mí me dan positivos, pero el Mm, mismo. a ver, ¿querés que veamos el código? Dale, dame un segundo que pruebo que ahora arreglé otra cosa y si no Ah, funciona, te muestro. acá. No hay problema. El resto de gente quedó claro entonces, más o menos. Sí, para mí sí. Sí, se entendió bien. Ok. A ver cómo veníamos con las otras. Mm, ¿Alguien pudo hacer el 9 ya? Sí, yo estoy trabada en el 10. Bien. Estaba haciendo el 11. Ujú.
Claro, el 11 es el polinomio que acompaña a la matriz, era el que viene en álgebra 3, supongo. Mm. Ah, bien. Claro, el otro día hicimos Rayleigh, ¿no? Sí. ¿Quieren que hagamos alguno de los otros del 9? ¿O, o están bien? ¿Quieren que intentemos en un ratito a arrancar a pegarle al 10? Como quieras, profe, me da igual. Bien. ¿Te anduvo, Agustina? No, ahora traté de... Ujú. Vi cómo habías definido vos la matriz Sí, a la que hay que usar, para la que hay que aplicarle Jacobi, sí, y, o sea, la B0. sí. Yo había usado algo que encontré de NumPy que Ujú. se llama np.x A para ver, crear esa B0. Si querés ahí te lo muestro. vemos. Dale, dale. Buenísimo. Sí, o sea, esto es claramente poco eficiente generarla así. Seguro que hay una función en NumPy que lo hace, así que si la encontraste, buenísimo. A ver, dejo de mostrar yo pantalla. Cuando quieras, nomás. Esto, que ahí que lo que hace, fx. Ajá. que lo que hace me parece es exactamente esto, crea esta matriz. Pero ahora puse esto, que es lo que había visto que hiciste vos, Ujú. uy, y no me funciona. Mm, Maximum recursion depth exceeded. Eh, mm, Y muestro antes, ¿cuál es tu...? ¿Estás haciendo un for o un while? while. Ujú. Ojo. ¿Qué es eso? Para ahí en el rango N. ¿Qué haces ahí en la línea 24? Esto era porque yo no lo había, como que hice como Tomás, traté de hacer de otra forma el off, pero acá como que me crea una matriz que tiene todos ceros y tiene Sí. la diagonal y después se le resta. Ah, La triple A sería la A sin la diagonal. Después vi cómo lo habías hecho vos y le tomo la bien. norma eh, a la A sin la diagonal. Sí. Y después acá bueno, lo tengo que volver a hacer siempre. Ajá. Mm, Y Max. acá es donde probé con una matriz 3 por 3. Ujú. Esta es la matriz. Sí.
Em, hice Jacobi Ujú, y me quedó la C, que me parece que está bien, o sea, estas entradas son cero, básicamente. sí. Esto me da lo mismo que esto. Ah, Ujú. no dio lo mismo. Mm, mm. No, acá está, acá sí, este sí, y acá ya no. Pero estamos bastante cerca. Esto da no, claro, como que hasta acá era todo igual. Y Sí, esto también. pero está bien. Sí, porque las que son Claro, cero la dan menos cero. 16. Sí, sí, Sí. sí. Eh, Entonces, le ok. apliqué el ejercicio 8 que sería descomponer en valores singulares. Sí, Y acá es donde me da distinto que la SVD. pero te da. O sea, te cambia el signo de los. Sí, no, pero acá en esta me parece que es distinta, porque, claro, Es es la traspuesta. Acordate que SVD te devuelve la B traspuesta. cierto. Así Mm, que parece que lo hiciste bien, che. ¿Cuál es la B? Ujú, claro. Vos conseguís la B y en Sí. cambio SVD de NumPy te da la B traspuesta. Ah, está bien. Pero son la misma. No, está perfecto. ¿Y el signo por qué? Ah, cuál signo? O sea, Ah, el acá signo en la en... primera. Eso. ¿Y dónde está el problema de signo? El problema de signo está al principio. O sea, fíjate que en realidad lo que estás pensando es en términos de autovectores, ¿no? Sí. Entonces, que sea negativo o positivo es lo mismo, ¿no? Ah, es cierto. Claro, no cambia. Sigue Claro, siendo... claro. Entonces no. Creo que no habría ningún problema. Ok. Bueno, y acá no sé, no me funcionó con eso, pero me funcionaba Con el con anterior te otro. funcionaba. Eh, np.x. Pero debe haber comido algo. JI. Ya sé, ya sé. Ojo al piojo con eso. A ver. Claro, pero el problema ahora lo estás teniendo en, en Auto Jacobi, digamos, cuando se pone a ejecutar Auto Jacobi. Pareciera que sí. O Maximum sea, recursion depth exceeded. Y Jacobi, el Auto Jacobi 2D. Ah, no. Ya sé. ¿Qué función estás llamando? C es igual a. ¿dónde? Ah, Ahí va. ahí debería funcionar. Sí, no, no sé cuál era. ¿Le pusiste el nombre que tenía en el teórico Sí, le o, puse ese o mismo. le pusiste Jacobi nomás? Pues no era Jacobi. Out Jacobi 2D. Ah, no, está bien. Ajá, entonces Acá. ahí sí. Ahora debería funcionar eso. Ok, listo. Bueno, gracias, profe. No hay broma. Igual, sí, entonces te funcionaba bien con esa línea, con la 30 sin comentar. Sí, pero digo, como pensé que no me estaba funcionando Mm. cuando vi lo de los signos Ah, contrarios, está bien. dije, bueno, cambio eso. Sí, no, pero está funcionando bien. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Ajá. Está buena esta función que mostraba Agustina, está piola para hacer eso que nosotros queríamos hacer ¿cómo es? Con NumPy, de conseguirnos los índices. Es la punto .x guión bajo. Lo que hace es conseguir una malla de diferentes listas. Entonces, claro, si yo tuviera
Mm, Vamos a importar NumPy. Y ahora vamos a una matriz random. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera construirme la que tiene los índices I y J de esto? Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro I es 1 y nuestro J es 3, ¿sí? Entonces nosotros quisiéramos agarrar el elemento 1, 1, el 1, 3, el 3, 1 y el 3, 3 y hacer un arreglito solamente de eso. Si nosotros hacemos esto, eso lo que hace es devolvernos dos arreglos, que son em, digamos, es una tupla de arreglos en las cuales si yo evalúo la A en esos lugares, voy a conseguir lo que yo necesito. Entonces, A en estos lugares me consigue el elemento 1, 1, el 1, 3, el 3, 1 y el 3, 3. Sí, entonces esta es una forma bastante rápida, muy interesante de conseguir armar la matricita, el arreglo que yo quiero. Pero también sirve si yo quiero tomar submatrices, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tomar la submatriz que tiene todo menos la fila 2 y la columna 2. ¿Sí? O incluso también puedo hacer esto, que es la matriz sin la fila 2 y sin la columna 3. O sea, sin la última columna y sin la antepenúltima, sin la anteúltima fila. ¿Sí? Así que está piola. Son un buen hallazgo. Bien. A ver, reviso un poquito. Ya vengo. Reviso en un ratito cómo hacer el ejercicio este, el de la población, y lo hacemos.
Ahí estoy. Bien. Ok. Veamos entonces si podemos hacer el 10. A ver si puedo agrandar un poco la letra. No puedo, a ver. Bien, a ver. En el problema este de dinámica poblacional, lo que nos dice es que tenemos los índices I, nos divide en poblaciones, ¿sí? Y el T nos indica en qué momento del tiempo estamos midiendo esa cantidad de individuos. Entonces, esto nos dice que ese sub I es la porción de individuos de la faja I que pasan anualmente a la siguiente faja. ¿Sí? Esto es algo etario, entonces siempre hay una cantidad, un porcentaje de individuos que van a ir de una a la otra de acuerdo al momento del tiempo. Y después tenemos una tasa de fecundidad de la faja I, que quiere decir la tasa de nuevos integrantes que vienen de afuera a esta población. ¿Sí? Fecundidad, uno lo toma medio como nacimiento, pero o sea, no siempre son nacimientos, ¿no? Nadie nace con edad eh, mayor a cero. Em, entonces, nos dice el problema que la dinámica de la población cumple las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Que la faja uno, que es la inicial, si la más pequeña, digamos, en el tiempo t más uno es la faja uno por n1 por n1t. O sea, t quiere decir que en el tiempo anterior. Entonces, tenemos esta ecuación para definirnos el número de integrantes en la faja uno en el tiempo t más uno. Entonces, eso que quiere decir, y bueno, y la siguiente ecuación es que en la faja I, en el tiempo t más uno es lo mismo que S sub I en la faja I menos uno en el tiempo t.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer básicamente acá es transformar esto en una matriz. Entonces, ¿qué dimensión en este problema va a tener la matriz? Si uno se pone a... Ah, podemos hacerlo directamente en piso de Raven. Mi P en este caso sería 14. Profe, no se escucha. No sé si tiene el micrófono. Ay, soy un idiota, no me bajo el micrófono. Me decías, Romina, que el P, o sea, la dimensión del sistema. Claro, pero no es 14, sino sería cuántas Claro. columnas tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí. A ver, vamos a revisarlo de vuelta. Em, ¿Serían P columnas? eh, P, ¿qué es P? Ah, P, sí, perfecto. Sí, es, bueno, a ver, veamos si lo podemos escribir a esto. Tenemos lo siguiente que nosotros. Opa. N sub 1, o sea, la cantidad eh, de habitantes, o sea, la cantidad de ítems, o bueno, de individuos, ahí está, individuos suena mejor, y es lo que escribimos. La cantidad de individuos en la faja 1 es, es nuestro F1, que es nuestra, ¿cómo lo habíamos nombrado esto? Fecundidad Fecundidad per per. cápita. Exacto, ups. Ahí está, ahí se ve mejor, sí. Claro, es la fecundidad per cápita en esa faja. Entonces, tenemos eso, es básicamente es una combinación lineal, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que la cantidad de individuos que vamos a encontrar en esta faja etaria es una combinación lineal de la cantidad de individuos que tenías antes en todas. Esos no son como los que nacieron, digamos. Claro, Tasa de fecundidad por la ujú, cantidad de gente en cada. claro, exacto. Exacto, sí, sí. Los que nacieron es cierta combinación lineal del resto de los que había. ¿Sí? De resto no, de todos los que había. ¿Sí? En un momento alguno de estos, de cierta forma, dio nacimiento a algo nuevo. Y después tenemos que en temas uno es en realidad cómo pasan de una a la otra. ¿Sí? Lo único que necesitamos es solamente una combinación lineal que tiene un solo elemento. Mayor que uno. ¿Sí? Entonces, nuestra información inicial son los n0, ¿sí? Los n y 0. Entonces, tenemos n1, 0, n2, 0, np0.
Y entonces ahora nos dice que, o sea, nosotros, ¿qué pasaba si ahora esto lo pensamos como un vector? Si nuestras poblaciones las pensamos como un vector, ¿qué tenemos que hacer para llegar de acá al n1, 1? ¿Sí? Recordemos que ahora nosotros estamos avanzando en el tiempo. Al n2, 1, hasta el np1. ¿Qué deberíamos hacer? Como el producto interno con los F, con la tasa Claro, de fecundidad. claro, agarramos esto y decimos, bueno, sabemos que el n1, que es el único que tiene una fórmula así medio rara, es igual, esto es igual a f1 por n1, 0, ¿sí? Más, vamos a poner otro más, ups, f2 por n2, 0, más fp por np, 0. Y los siguientes son solamente S1 mm, ¿es I más uno o I menos uno? I menos uno. Ups. Fue mala mía, yo me equivoqué acá. Me parecía raro. Por el N00. Y así, este es el S. Eh, pero esto es 2. Por el N1. Ay, madre mía. Este es el S2 por el N1 y este es el SP por el NP-1 en el momento cero. ¿Sí? Pero esto, ¿cómo se puede ver? ¿Qué pasa cuando tenemos estos sistemas de ecuaciones? Hay alguna matriz dando vuelta. Exacto. ¿Y cuál sería la matriz? Como que tiene todos ceros en esa parte, bueno, la parte donde no tenemos escrito nada. Claro, Y la primera fila son los F y la claro. primera columna, salvo la primera entrada, serían los S. Bien. Entonces, tenemos un S1 acá. 0, 0, 0, S2, 0. Pues tenemos 0, 0. O sea, esta va a seguir siendo 0. Y acá vamos a tener... no, perdón. Ta. Sí, también. Estos dos Y no. acá vamos a tener No, un SP. Mm, a ver. Claro, pasa que no existe un S1. Está bien, perdón. claro, me parece que van todos corridos. Sí, sí, exacto. Gracias. Es un S2 y un S3. ¿Sí? Entonces esta es la matriz que va a estar relacionada con este sistema, con este sistema de ecuaciones de dinámica poblacional. Entonces lo único que estamos haciendo ahora es encontrar el autovalor, creo que lo que estamos diciendo después, es con el autovalor dominante de esa matriz, vamos a ver si la dinámica de la población es decreciente o creciente. Si es 1, es estable, pero medio, medio raro que pase, por lo menos cuando hacemos cosas numéricas, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar el comportamiento de la población de la especie. Entonces ahora ya teniendo en cuenta cuál es nuestro sistema lineal, vamos a poder construirlo directamente. Así que, let's do that. Entonces, vamos a usar una matriz A, que bueno, la vamos a llenar de ceros primero. ¿Y qué dimensión va a tener de acuerdo al problema que tenemos? 14 por 14. Eh, Ah, no no, tiene. ¿cuántas poblaciones tenemos? Recuerde que son rangos etarios. Entonces, ¿cuántos rangos etarios tenemos? 7. Exacto. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra matriz inicial.
Pero si contamos el primero como cero sería 6. O... Eh, no, no, no. Recordemos que esta es pensémoslo a esto siempre como una tabla de datos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de modelar eso, ¿sí? Nosotros básicamente lo que hicimos es pensar en este sistema de ecuaciones y lo que pensamos es en poblaciones, ¿sí? O sea, lo que va acá, lo que va abajo en el i, es la población. Y nosotros en este caso empezamos, por cómo veníamos trabajando el problema, empezamos desde uno, ¿sí? Entonces tenemos p poblaciones. Y las p poblaciones no nos importa, digamos, la edad que tengan, sino cuáles son los rangos que estamos usando. Entonces estamos usando el rango 0,2, el rango 2,4, 4,6, hasta 12,14. Tenemos 7 rangos, ¿sí? Entonces vamos a tener 7 poblaciones, ¿sí? Entonces, ahora lo que estamos diciendo es que vamos a tener que construir la primer fila de esto. Y la primera fila de esto la construimos de esta forma, agarrando directamente esa fila. Entonces, em, la primer fila de esto va a ser el arreglo 0,0. ¿Cómo? Al revés. Sí. 0. Ujú. 0,2, 0,9, 0,9, 0,9, 0,8 y 0,3. Sí. Ay, qué idiota. Tenía que ser al BR. Bueno, no importa. A es igual a traspuesto. Ahí está. Sí, entonces ahí tenemos la primera fila de A. Entonces ahora, ¿dónde tenemos que colocar los siguientes? El S1 está justo por debajo, ¿no? O sea, A2, fila 1, elemento 0, igual a 0,0. Ese lo dejamos tal cual, o sea que no tengo que hacer nada. Ahora, el siguiente elemento que tenemos que tocar es el 2,1, ¿no? Que eso va a ser 0,2. ¿Sí? Recuerden que ahora lo que tenemos que hacer es cambiar esta faja, la que está justo por debajo de la diagonal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces ahora el elemento 3,2 va a ser este bicho, el 0,9. No, perdón, este, el 0,7. Espera, uy, estaba viendo. Tú estabas viendo mal, ¿no? Sí, perdón. El A10 es el SI. Uy, yo estaba viendo los F, mala mía. 0,3. Entonces el A21 es el 0,7. ¿Sí? Venimos bien acá. Bien. Entonces el A32 es el 0,9. A43 es de vuelta 0,9. El A54, ups, es ¿cuánto? 0,9, o sea, 2. Me falta uno más. 0,9. Y el A65 es 0,6. Entonces acá nos queda ya la matriz que necesitábamos armar. Y ahora, a nosotros lo que nos gustaría entonces es hacer avanzar esa población en el tiempo. Entonces, para eso tenemos que agarrar una población inicial, que es la que nos dan en este lado. ¿Sí? Entonces, para nosotros, n0 es el arreglo 10, 2, 8, 5, 12, 0, 1. ¿Sí? Que esa es la cantidad de individuos que pertenecen a cada una de estas fajas etarias al comenzar el estudio este. ¿Y ahora qué hacemos?
tenemos que encontrar el autovalor dominante de este sistema. ¿Qué usamos? ¿Qué tenía yo acá? ¿Tengo algún...? Tengo esto. No, tengo el Medpot. Ah, cierto. Voy a tener que correr directamente el archivo. Esto. Entonces ahora me traje a otro Riley. Entonces de vuelta, nosotros tenemos nuestra A, tenemos nuestro N0. Lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar el autovalor dominante a partir de esta población inicial. Entonces lo único que hay que hacer es aplicar algo que hayamos encontrado para hacer autovalores. En este caso yo tengo este. Y, me falta una tolerancia. Y vamos a poner 1e a la menos 8. Sí, entonces encontré el autovalor relacionado. Entonces con esto lo que hago es encontrar el autovalor más grande. ¿Sí? Que es 0,92. Entonces, ¿qué dinámica va a tener esta población? Va a decrecer exponencialmente. Ujú, sí. Entonces, esta población, si no hace algo al respecto, probablemente en el futuro no exista. Más o menos se siguió. Sí, se entendió bien, profe. Gracias. Y se entendió. Pues, entonces, bueno, está justo relacionado con este, ¿no? Está muy cerca del ejercicio 11 porque la matriz tiene esa forma. Por eso tenemos un chat. Acabo de subir el práctico 6. Bien, vamos a tener el práctico 6 disponible ahora. Bien. Ok. Lo dejo acá. ¿Cómo vienen con el resto de cosas? Supongo entonces que quizá algunas personas pueden estar muy cerca de terminarlo ya el práctico 5, así que podemos poner a bajar el 6. Ahí lo subo al GitHub también. Pero bueno, ya lo tienen en el Classroom.
Bien, ya lo tienen entonces en GitHub y en el Classroom. Estoy subiendo las clases de la semana pasada, antes de que me olvide. Todos tienen el link de la lista de YouTube por las dudas, ¿no? Si no, ahí lo paso de vuelta. Acá está el link de la lista. Cualquier cosa. Profe, Sí. yo estoy peleando un poco desde la clase pasada con el 12, Ajá. la parte de hacerlo con events. No, no me está saliendo, o sea, no está el pseudocódigo en el teórico. Ujú, ujú, Se trata de hacerlo por mi parte y como ujú. que estoy cerca, pero no, no le encuentro la vuelta. ¿Quieres que te Dale, a ver? dale, dale. Bien, ahí se debería ver. Bien, este es el código. Sí. Ujú, Bueno, la parte de arriba es la parte de householder que me sale, que me devuelve bien. ujú, Y acá la parte de abajo que lo que quise hacer es el mismo, o sea, me di cuenta que el de householder era lo mismo que cuando hacíamos la QR de householder, nomás que hasta un poquito menos, ujú, básicamente. ujú. Entonces quise hacer lo mismo con guión. Sí. Entonces copié igual y fui hasta un poquito menos, tanto en J como en ID, tanto en JDX como en IDX. Sí. Perdón. Ujú. Y cuando fui a ponerlo en práctica, bueno, tengo mi A, que es esa, 4x4, Sí. y cuando le aplico el coso me sale así. Ah, es que estás empezando desde... estás empezando desde J más uno, ¿no? Deberías empezar de J más 2. Eh, Porque creo que con eso estarías haciendo cero.
Creo que ya sé cuál es el problema. Sí, ya sé. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, vamos a hacerlo ya que estamos en la pizarra. Joder, Creo que ya sé cuál es el tema. Eh, entonces, una cosa que podemos hacer es intentar armar el pseudocódigo de esto. ¿Se ve la pantalla? Voy a asumir que sí. Sí, se ve. sí se ve, tenía el micrófono apagado, Pablo. Mejor. Bien, entonces nosotros tenemos siempre una matriz rellena con cosas. ¿Sí? Sí, Entonces, para hacer Heisenberg, básicamente lo que hay que hacer es hacer cero todo lo que está debajo de la segunda, de la subdiagonal. claro. ¿Sí? Entonces, vos para hacer eso, lo que hacías era em, hacer cero con Givens. Ah, está bien, ya entendí. Ok. Eh, claro, ¿qué estás haciendo acá? Querés hacer cero ese bicho, ¿no? Y lo querés hacer cero acá y cero acá. Entonces tenés que hacer básicamente Givens acá y Givens, bueno, todos hasta el último. Claro. ¿Y eso es lo que estás haciendo con tu algoritmo? A mí me salen ceros, o sea, de la primera columna, Claro, pero vi que te aparecía uno abajo de de la subdiagonal, ¿o no? O sea, eh, o sea claro, que vos estabas haciendo cero ¿o no? claro, sí, a mí se me hace cero, el segundo de la primera columna también se me hace cero, cuando debería ser distinto a cero. Ujú. Claro, entonces, si nuestro primer for, digamos, avanzaría por las columnas. For i in range. O sea, vamos a suponer que esto es n por m. Entonces el rango este va a ser el mínimo entre m, entre n menos 2 y m menos 1, ¿no? Creo que algo así. O muy cerca de acá. Ese va a ser el for de las columnas. ¿Sí? Nosotros vamos a avanzar por columnas hasta que o nos quedemos sin columnas para manejar, que van a ser n menos 2, ¿sí? Porque las dos últimas no deberían nunca tocarse directamente. Sí, ¿O sí? Sí. no, las últimas no. Y pero si tenés una matriz alta, si nuestra matriz es así, Ah, bueno, claro, 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 yo lo estoy pensando cuadrada, ¿no? claro, nosotros queremos hacer algo de ese estilo. Entonces, es esto y m menos 2, me parece. Claro, acá me parece que es el tema. Sí, creo que es algo así. Pero bueno, entonces ahora, digamos que acá está la parte interesante. Entonces vamos a hacer todo basándonos en la diagonal o en la subdiagonal. Y yo diría que nos conviene la subdiagonal, que es la que nos tiene que Bien. quedar distinta de cero. Entonces vamos a hacer givens con esto. Pero nosotros lo que deberíamos hacer, recordemos dónde estamos parados cuando vamos vamos a poner J acá. Cuando vamos por la columna J. Cuando vamos por la columna J, nosotros vamos a tener que hacer desde, o sea, este es el índice J. Este es el J más 1, este es el J más 2. Sí. Entonces Entonces, nosotros tenemos que hacer para I en el rango
de J más 2 hasta M, ¿sí? Que es la cantidad Claro. de filas. Ujú. Y ahora lo que hay que hacer es givens de J más 1 con J más con I. ¿Sí? Eh, O sea, vamos a agarrar este elemento que es el J más 1 y lo vamos a comparar con este, que es el I. claro. ¿Sí? ¿Eso era lo que estabas haciendo? Eh, sí, sí, en el corto sí, no más que con los rangos diferentes. Bien. Y bueno, pero entonces, givens, ¿qué nos da? Nos da un C y un S, ¿no? Sí, sí, con eso te armas una matriz. Ujú. Claro, entonces la parte de multiplicar, a mí me parece que lo que de última te podés llegar a ver complicado es en cómo navegas la identidad, ¿no? Porque hay que conseguir la Q. Y la Q al principio es la identidad, ¿no? Sí, sí, igual la Q siempre me quedó ortogonal todo. Mm. Sí, también que te quede ortogonal, pero hay que ver si es la necesaria. Claro, sí, sí, es la que hace que Q por Eh, por A por Q transporte sea la de Heisenberg. claro. Mm, y bien. Entonces, entonces, una vez que nosotros definimos esta matriz, lo que hay que hacer es, esto es A, esta matriz es A, lo que hay que hacer es A en J más 1 I, dos puntos, es igual a, bueno, de acá, de esto, hay que crear una matriz, una R, no, R no puede ser, una Como G, dice, la famosa G. Entonces acá ¿es G traspuesta o G que hay que premultiplicar? creo que sería G. Sí, G, para que te quede. Bien, entonces esto es G arroba A en esto. Y nuestra Q en. Acá lo que hay que hacer entonces es multiplicar la derecha, ¿no? Eh, Es ella misma. Por G traspuesto. claro, ¿Sí? y ahí me debería quedar, supuestamente. Mm, sí. A ver, veamos el código. A ver cómo vamos. Ahí dejo de compartir ya. Más o menos me siguieron. Después de última lo escribimos un poquito más lindo, lo voy subiendo por ahí. Pero ¿entendieron más o menos cómo es Heisenberg? Con Givens. Bien, ahí presento y lo vamos modificando. Dale. Yo, profe, estoy haciendo el 9, así que no estaba Ah, prestando mucha atención. tranqui, tranqui. Ahí de última después lo subo un ratito a la pizarra. Bien, yo estaba acá. Eh,
Vamos a ver la pizarra. Bien, entonces. Lo que debería. O sea, en realidad mi A es de n por n, porque es lo que me pide el ejercicio es para matriz cuadrada. Sí, 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 sí. Ujú. Entonces, yo voy en mi índice J. Fíjate que si apretás inicio derecha, lo pones contra la pared, contra la pantalla, contra la mitad derecha de la pantalla esto. ¿Dónde? Apretá la tecla inicio, mantén apretada la tecla inicio y apretá a derecha en la flechita. Pará. Eh, no pasó nada. Se subió nomás. O sea, inicio más derecha. La tecla inicio es la de Windows, ¿no? Sí, sí, si tenés el block nome en 7. Mm, vos estás hablando del teclado numérico. Sí. No, 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 yo digo la tecla Windows, la que tiene el dibujito de Ah, Windows. ah, Esa y derecha, ahí está. Con eso te lo llevas contra el lado derecho de la pantalla. bien. Entonces dijimos, creo que ahí, Ah, y con esto. eh, creo que ahí encontré el problema que estabas teniendo. No estás haciendo exactamente lo que estábamos tratando de hacer. Che. Fíjate que el rango que usas, o sea, el primer rango está bien, ¿no? Dijimos que, bueno, Sí. vamos a usar hasta n-2. Y Y ahí ahora. estás haciendo, claro, el rango está diferente, ¿no? Claro, habría que arrancar de +2 y hay que hacer givens con +1. Claro. Acá sería. No, sería acá J más 1 y contra I. En la fila, ¿no? Tenés que ir JX +1, JX. Está bien. Ujú. Y está contra I de X. Sí, ahí está. Ujú. Y ahí debería andar supuestamente. Ojo, ojo, que también hay que revisar bien los índices después, ¿no? Mm, Claro, acá sería J más 1, por ejemplo. claro, sería JX +1 e I de X, sí. Ujú, ujú. Acá lo mismo. Sí. Ujú. Y esta parte en realidad me quedó del Givens, pero no haría Mm, falta todo esto No, que. creo que no haría falta. Ujú. Probemos con eso a ver qué saltos pega. No. Ah, porque nunca lo guardé. Claro. Ahí sí, creo. Mm, mm, Tiene pinta, sí. Sí, porque quedaron estos dos. Sí, El sí. elemento de la tercera fila y los últimos dos y los primeros dos de la cuarta, sí. Buenísimo. Y veamos si Q sigue siendo tabla, supongo que debería serlo. Sí, perfecto. Ahí Ajá, está. Sí, joya. sí. Buenísimo.
Y si. Y bueno, después sigo intentando con el 3 y cualquier cosa te pregunto el martes. Dale. 13. Hay que retornar la forma Heisenberg de una matriz. Y tienen que elegir 3 números diferentes y va a ser diferentes transformaciones. Bien. La descomposición de Arnoldi, ¿vieron pseudocódigo o ¿Qué no? descomposición? Dice acá que si P es igual a 2 en el ejercicio 13, que hay que usar la descomposición de Arnoldi. No. Puede ser que tengas que sacado el profe Damián en lo de Arnoldi. Creo que esa fue una última modificación que había hecho. A ver. Yo no lo tengo, entonces P0 y 1. Sí, va por lo menos. Ok. Sí, entonces yo tengo otra versión vieja, entonces ahí lo subo. Bien. Bien. Listo, entonces con el 14 sigo peleando y cualquier cosa te pregunto el miércoles. Vale. Gracias, Luis. Nada. Sí, yo tengo una versión vieja. Bien, ahí lo subo. Profe, una pregunta. Con respecto al ejercicio 11, ¿debería hacerlo a mano o tener que hacerlo con sacando los autovalores con algo que hicimos, algún código? El ejercicio 11. A ver. Sí. Sea un P un polinomio. No, sí, hay que demostrarlo a mano. Ok, gracias. Es sacando el polinomio, Sí, el característico. sí, Ujú, gracias. ujú. O sea, es demostrando que esa matriz es la que está relacionada con el polinomio característico. Ok, muchas gracias. Ajá. Profe, Sí. tengo un problema, estoy atascada en el práctico 4, en Ajá. el 9. Tengo un problema con los T. Práctico 9, bien. ¿Se la Ajá. se acuerdan? Sí, el del dryer. Sí, que tenía que sacar cuánto valían mis H's. Ujú. Tengo un problema porque me dice que funciona mal el slicing y es como que viene de T. Eh, Veamos. Pues mostrar el código. Vamos a revisar. Ahí se ve. Sí. Acá están mis datos. Acá me armo mis matriz. Después acá yo fijo mi T. Y acá es donde yo me di cuenta que la matriz A estaría formada en diagonales, se repite por las diagonales. Pero también me di cuenta que si yo pongo, por ejemplo, la primera línea que comienza desde, que acá yo lo llamo K, desde la ubicación K hasta la N. En la primera línea es de K, por ejemplo, hasta 0. Y después como que se van corriendo en los valores de U, acá, se me van corriendo, entonces me di cuenta que
siempre mover. Sí, ojo, Joana, que estás haciendo índices sobre los valores de la matriz, no estás haciendo sobre los índices. O sea, ¿Cómo? T1 es T en K más 1, o sea, es el valor de T en K más 1. Entonces, eso no te sirve para slicing. En realidad ya hiciste todo el laburo cuando pusiste K más 1 e I menos 1. Eso es lo que vos tenés que poner en la línea 13, digamos. Acá. Claro. Ah. Porque yo pensé, digo, como no, yo vi una lista de T y yo digo, yo había puesto ahí el K más 1, acá. Ujú, Acá lo había puesto, pero no me daba. Y digo, claro. capaz que sea por los que necesitaba usar estos datos, pero yo estos datos Eh, son una lista de números seguidos. sí, no, esos son índices. Probablemente igual sí, creo que los estás tomando mal. Eh, a ver, ¿por qué estás usando K más I? ¿K cuánto es para nosotros? K sería mi T que va del pi. ¿Pi se llama la letra? No. Por eso que es para un. Sería esto funciona para un T que Sí, va de una parte hasta N grande. sí. Ese K lo llamé desde mi inicio, que no me sale el nombre de la letra. Ujú. Ah, claro. Mm, si haces K más I, vas a empezar desde K, ¿no? Sí, que sería desde donde es la Ujú. primera fila. Y después me tiene que llegar la primera fila hasta el 0. Y yo, como I va a ser 0 en el comienzo, Ah, I menos 1. Ah, entiendo. Ujú. Bien, sería como ok, ir para atrás. ok. Me muevo por fila. Sí, 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 sí. Entiendo. Bien, parece que... mm, déjame pensar un poco. ¿Y vos querés tener ese arreglo así o lo querés tener al revés? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entendí. O sea, vos lo que querés es que ese arreglo sea desde desde más adelante hacia atrás. Sí, sí, porque intenté hacerla en diagonales y no Sí. me enredé. Y Ujú, justo la encontré de esta manera, ujú. Bien. Ujú. Ok. como que lo veía más fácil Claro. Sí. en escribirlo. Ujú. Y a ver, probemos con eso. Shape 0. Ah, ¿cuál es tu Pero K? no, acá, que lo puse como en el ejemplo que decía, Sí, que tu me K cae es en el 100. Sí. Entonces, ¿está bien que tu matriz sea 100 por 400? La A. 100 por 400, sí, eso encontré la dimensión. Bien. Sería, Mm, estaba dudando porque como me marea, por ejemplo, que yo al poner esto es siempre uno más, sí. entonces digo, no sé si acá era. mm, pero no, creo que está bien este. Ujú. Sí, sí, me parece que sí. Pero bueno, ahora ¿qué estamos haciendo? Estamos avanzando desde 0 hasta n menos k. Más uno. Eh, ¿Por qué más uno? Porque como el range, yo quiero llegar hasta n menos k. Claro, pero acuérdate Porque, que empezás de 0. O sea que si vas hasta n menos k, vas a hacer n menos k elementos. pero, pero siempre no llega hasta uno antes. No Claro, llegaría hasta claro, n menos k más claro, pero uno. haces desde 0. O sea, tenés n Ah, menos k elementos si vas entonces hasta n queda. menos k. Entonces quizá lo que sí hay que hacer es sumarle uno. No, no, está bien. Creo que con No, eso. Ojo que igual te está diciendo que no podías hacer broadcasting. Lo que sí hay que pensar ahora es desde K más I hasta I menos 1. ¿Cuántos elementos hay?
Parece que K menos 1. ¿Cuántos hay que tener? K menos, K. Estamos avanzando por las filas. Estamos avanzando por las filas de A con esto que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces eso tiene que tener n menos k elementos, ¿no? Porque vos dijiste que tenés n menos k columnas. O tenés que avanzar por las columnas. No, por fila. Entonces, si tenés que avanzar por fila, te está faltando elementos. ¿No? Estoy haciendo por fila. ¿No es n menos k más i? Tenés que poner ahí en la línea 13. ¿Hasta dónde llega? No, hasta donde, desde donde Claro, comienza. desde donde empieza. No. Porque yo puse que el tamaño de las Pensemos, tengamos un poco más de paciencia. Vos estás haciendo un rango hasta n menos k. Eso quiere decir que estás avanzando por las columnas de A. Entonces lo que vos tenés que redefinir son las filas de A. Entonces en la 13 no tenés que hacer i 2 puntos. Tenés que hacer 2 puntos i. ¿Entendés? Pero ¿no? si voy para atrás, si me muevo por columna y relleno la fila, tengo que moverme, no es yendo para atrás. Es que no estás rellenando las filas. Estás rellenando las columnas. Si estás avanzando por las columnas, fíjate tu rango hasta dónde va. Tu rango es hasta n menos k, que es la cantidad de columnas que tiene la matriz. O sea que lo que vos estás editando son las filas de la matriz. ¿Sí? Entonces claro, ahí no tenés problemas. Ahí estás bien, ¿no? Ahí estás desde k más i hasta i menos 1. No, el rango ese... o sea, si haces eso, lo vas a tener que hacer al revés, ¿no? Tenés que poner de i menos 1 hasta k más i. Pero me parece que vos lo que querés es justamente recorrerlo al revés. Sí, no, pero si yo cambio acá esto, ya, si yo me muevo desde arriba para abajo, sería recorro, ahí ya me cambia porque esto tiene que ir creciendo, sería tiene que ir desde K hasta mi N final. Tiene que ir creciendo. Ok, entonces para que vaya creciendo, tenés que empezar desde i menos 1 e ir hasta... Desde i e ir hasta k más i más 1, ¿no? Hasta k más i, perdón, está bien, hasta k más i. Sería desde I. Claro, desde i hasta k más i. No, a ver. No, porque ahí me voy a la última columna. Y debería comenzar al comienzo. Entonces sería desde K I hasta el último. Entonces vos decís desde k más i hasta... Del grafiquito que hice yo. Dale. O sea, pero si vos vas de k más i hasta el último, entonces tenés que ir de k más i hasta n menos k más i. ¿Eso es lo que decías? Eso era. Mm. Sería N menos K más I. Acá sería K más I. Claro. Y de vuelta, el 15 es, en la línea 15 es de K hasta N. Pero ahí no me toma existe, pero no existe el elemento N. Acordate que empezás de cero. ¿Pero por qué? Porque yo acá estoy cortando mi ¿Sí? de los datos. Sí. No existe el elemento N. Existe el último elemento es el N-1. Entonces vas hasta 2 puntos N. ¿Sí? Todavía estás perdiéndote un poco con el slicing.
Bueno, tenés cuidado, tenés cuidado. Recordá esto, digamos, ¿sí? Si vos tenés dimensión n, tu rango va a ser siempre hasta n. Porque tu último elemento es el n-1, porque acordate que empezás desde cero Sí. en Python. ¿Sí? Entonces, si vos vas hasta el rango n+1 o haces 2 puntos n+1, lo que va a hacer Python es intentar agarrar el bicho que tiene coordenada n, pero no existe eso. ¿Sí? No existe el bicho que tiene coordenada n. El máximo que llega a ese es n-1. Es decir, que acá iría desde, póngale 100 hasta 499. Exacto. Y a ver esto. Bien, ahora el problema es... vos tenés n-k elementos. No, está bien, entonces... a mí también se me rompieron las dimensiones, pero no, en el 13, en la línea 13 estaba bien antes, y 2 puntos, pero yo porque pensé que eran k elementos. Sería acá y 2 puntos. Sí. Aún así, Entonces, igual me parece que está cambiarlo otro. faltando algo. No, está bien eso. Me parece que está bien. A ver, pará. Está yendo desde k más i hasta n menos k más i. ¿No tenés que ir desde i hasta n menos k más i? No, voy al revés. O sea, ¿qué querés cambiar? ¿Las filas o las... O sea, ¿qué querés? ¿Dónde Yo estás quiero editando la quiero A? agarrar una fila de A Sí. y cambiarla a lo largo. Sería Bien, cambiar o cada sea que estás uno. cambiando las filas. O sea, eso está bien entonces. Pero lo que hay que pensar es cuántas columnas tiene esto. Entonces, eso es lo que nos va a decidir de qué parte del U tenemos que poner ahí. Eso Vos ahí yo encontré que era acá. necesitas n menos k elementos, ¿sí? Porque tenés n menos k columnas. ¿Sí? Entonces, si vos empezás desde k y vas hasta n menos k, vas a tener n menos 2k elementos. Y eso no está bien. Entonces es u desde i hasta n menos k más i. Ujú. Entonces con eso te aseguras que siempre estás poniendo n menos k elementos. N menos K. Aún Sería- así, si vos estás avanzando entonces por las filas, tu rango no es hasta n menos k, el de la línea 10. Tu rango es hasta k, porque tenés k filas. ¿Sí? Uy, ¿por qué yo tengo acá columna en escrito? Tenés k filas, porque ¿cómo definiste la de ceros? O sea, si tenés k columnas, entonces es porque definiste mal la A. ¿Sí? Pero así como está, me parece que está bien. Porque ahora sí vas a tener... bueno, pero ahora el problema está en otro lado. Sí, pero al menos ya, acá ya está. A Ujú. ver cuánto da A. La A la estás definiendo dentro del ejercicio, así que no estás... Lo que puedes hacer es que te regrese a, si quieres. Acá. Vas a hacer un return, porque lo que estás devolviendo es un H. No. Trata Sería de... cortando que empiece a solucionarlo. Ok. Bueno, con eso vas a Voy a conseguir la... ver Ujú. qué pasa. Dale. Y tengo que llamar AB de eso. AB es igual a ejercicio 9. Ahí tenés que sacar A y B. Ujú. Ujú. Qué raro, ¿ves? Ujú.
parece que está bien. Me voy a fijar. Sí, pareciera que sí. Entonces, bueno, pero ahora el problema entonces lo tenés en la solución de cuadros mínimos. ¿Ese te estaba funcionando bien? Sí, lo había hecho de acuerdo con usted, que lo habíamos arreglado. Yo me voy a fijar a ver qué pasa. Ok, Si no, bueno, después le envío un mail. A ver, que no le encuentro el error. dale. Bien, eso era, profe. Ok, Gracias. nada. Em, sí, quizá, uy, yo ya no me acuerdo cómo lo había modelado, lo debería revisar de vuelta. Pero quizá lo que puede estar pasando es que lo estés encarando mal el problema y no debería ser una matriz ancha, sino una matriz alta. Y entonces hay que pensar un poco diferente en las dimensiones. Sería en el ejercicio Sí. del 9, sería cambiar la matriz. Sí, fíjate que tu A es una matriz que tiene más columnas que filas. ¿Sí? Entonces es una matriz ancha. Ah, entonces debería cambiar ahí. Entonces me Cambiar. parece que el planteo del problema no está del todo correcto. Bien. Entonces ¿Sí? cambiaré la dimensión de la A. Ujú, claro. Sí, hay que recordar que cuando es una matriz ancha, eh, quizá ni siquiera exista solución. Pero si es una matriz alta, va a existir y quizá no sea única. Entonces ahí es donde podemos hacer cuadros mínimos. ¿Sí? Es decir, que tiene que ser más, Tiene que tener más filas que columnas. O sea, y en este caso vos tenías una matriz alvear. sería el vertical. Yo quiero a una como más al horizontal. Más, claro, vos hiciste una horizontal, una más ancha horizontal y necesitamos una más alta o Ah, larga vertical. sí. ¿Sí? Así que quizá hay que revisar un poco el planteo del problema. Pero sí, me parece que se resuelve con la matriz traspuesta de la que hiciste. O estás muy cerca de eso. Pero bueno, después cualquier cosa, si seguís trabado, lo terminamos de ver. Bien, profe. Gracias. Ujú.
Mm, a ver. ¿Vieron hoy los tipos de representaciones de matrices esparsas? Hablaron de CSR. Un poco al último. Bien. Eh, ¿Pudieron construir entonces una matriz esparsa con CSR? Sí, el profe mostró un ejemplo. Bien. Em, bueno, no sé si saben, pero CSR no, es una forma de definir matrices ralas. Creo que una buena forma de llamar a las matrices sparse en español era dispersa. Me gustó bastante. Em, esas matrices dispersas, obviamente, como probablemente le dijo Damián, es bastante al pedo hacer una matriz con un montón de datos sabiendo que un montón de ellos son ceros. Entonces las matrices dispersas son las que, y los formatos de matrices dispersas son los que nos permiten no usar tanta memoria para poder trabajar con matrices cada vez más grandes. Una de ellas es uno de los formatos en los que se guardan las matrices dispersas, es el CSR, pero no es el único de ellos, ¿sí? Em, Estoy viendo un ejemplo de CSR. Aquí estamos. CSR es como uno de los más livianos, o sea, es uno de los que usa la menor cantidad de datos para representar una matriz. Pero también es posible usar algo que se llama coordinate list, que quizás es un poquito más, em, quizás un poquito más, ¿cómo es? Más intuitivo, que si lo ven acá, a ver, quiero ver si consigo en español información sobre esto. No, la Wikipedia de matriz dispersa en español tiene 3 líneas. Mm, Pero bueno, hay otro formato que se llama Q, que es coordenadas, que lo que hay que ponerle es el número, el índice I y el índice J. Y lo que hace lo que hace el formato interesante es eh, que es mucho más, digamos, más intuitivo de vuelta para manejarlo. Porque quizá a veces cuando ven los CSR bien, tienen que estar bien enfocados en qué punto de corte de la fila estamos. Pero el Q lo que tiene de bueno es que la pueden hacer, poner el valor y el índice I y el índice J. Pero bueno, el miércoles, sí, ya estamos con poco tiempo, como para que les haga una demo. Podemos ver un poco cómo definir las matrices de esa forma. Porque ya, primer ejercicio del práctico, hay que trabajar un poquito con matrices dispersas. Perfecto. Co- Me fijo si consigo algo de material en español del Q. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que Sí, sí, sí. respecto al 9 del práctico 5, ¿está bien si todas me dan diferentes números? 9 de práctico 5. O sea, Eh, porque yo estaba intentando con un ejemplo que dio el profe ujú, en teórico y ujú, el infinito me da que el rho es 7, de norma 2 me da que es 1,80 y otros números, y el ujú. rho con norma de Rayleigh
me da 1,80 nano. Que el RO sería el autovalor dominante. ¿Por qué te da 7? O sea, 7 es una de los autovalores de la matriz que estás usando. La matriz que la saqué del teórico es 7, 1, 1, 2. Ujú, ujú. Claro. Bien, sí. Puede ser. Igual estaba pensando. ¿Probaste con diferentes vectores iniciales? Estoy probando con para el vector inicial. Es menos 0,18, o sea, es un número, digamos. Pero usaste. O sea, que usaste alguno de los autovectores Puede ser como vector inicial. Claro, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? este que uso. O sea, la idea de esto es, si ustedes usan un vector aleatorio inicial, claro, si ustedes usan un vector aleatorio inicial, la- lo más probable es que se vayan al autovalor más grande, ¿sí? Pero eso viene de lo que hablaron del teórico, ¿no? De que cada vector que ustedes crean siempre es alguna combinación lineal, es una combinación lineal de todos los autovectores. Sí, Entonces, en el caso muy malo, en el que les toca justo el que el autovector. vector tiene componente cero en todos los otros autovectores, se van a ir hacia ese lugar. Pero bueno, también hay un poco de estabilidad numérica en estas cosas. Sí, o sea, Entonces, si empezás con el probablemente entonces empezaste con el autovector que está relacionado con el autovalor más chico. claro, Em, entonces, en ese caso, si el método se comporta más o menos bien numéricamente, eh, vas a ir hacia ese autovalor. Pero siempre hay que recordar que acá estamos hablando de números en puntos flotantes, ¿sí? Entonces tiene una representación finita. Nunca vas a estar exactamente en el autovector. claro. Ok. Pero bueno, depende también del tipo de algoritmo que se use para hacer el método de las potencias. Puede pasar que diferentes cercanías al autovector te llevarían a ese o a otro. ¿Sí? Claro, o sea, como que el vector que usé está justo en un autovector, entonces por eso. Claro, pero si usas el método de potencia de norma infinito, necesitas algo mucho más cerca, probablemente, para que llegue hasta ahí. O sea, el de norma infinito parece que se va siempre al de autovalor dominante, ¿no? O era al revés. O sea, El de norma, el potencia infinito te llevaba hasta el 7, que es el autovalor más grande. sí, Los otros se quedaban ahí, claro, 1,80. ¿sí? Sí. Así que hay que tener un poco de ojo con eso nomás. Pero parece que está bien. O sea, si tu potencia es infinito funcionaba con otros vectores, porque está bien, digo, ¿no? Ok, muchas gracias, profe. Ajá. Bueno, la Uni 5. No sé si alguien más anda con consultas. Por mi parte no, profe. Ok. Nos vemos el miércoles. Nos vemos Gracias. miércoles. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, Buen fin gente. de- Buen fin de.